Hola, ¿cómo están? Una oportunidad más de compartir juntos la adoración a nuestro Dios y sobre todo el consejo de la palabra. Hemos estado teniendo un poquito de fallas, así que una disculpa anticipada por todo lo que pudiéramos ocasionar, pero al final estamos dando y queriendo dar lo mejor para nosotros. Gracias a quienes también están aquí haciendo desde temprano posible el que las transmisiones puedan realizarse con la mayor excelencia, con la mayor efectividad, y de verdad hay algunos detalles que nos escapan. Estamos transmitiendo de nuestras diferentes instalaciones y eso también nos genera un cambio en todas las cosas, pero queremos darle lo mejor a nuestro Dios porque Él merece lo mejor. Y de verdad, mil gracias a quienes también a través de las redes sociales están con nosotros. Les pedimos un poquito de comprensión debido a todas estas condiciones y a las contingencias que nos están aconteciendo, pero finalmente estamos juntos para adorar y alabar a nuestro Dios. Qué maravillosa oportunidad hemos tenido de compartir juntos este tiempo, de adorar y exaltar al Rey de Gloria. Ha sido precioso el momento para darle a nuestro Dios adoración y alabanza. Bien, quiero invitarte para que abras tu Biblia en el libro de Romanos capítulo 15. Y esta será la gran oportunidad para compartir una palabra que ha estado tocando a mi corazón desde hace semanas como resultado de las condiciones actuales que se viven, no solo en nuestro estado, no solo nacional, sino mundialmente. ¿Cómo hacer? ¿De qué manera colocar todas las cosas para volver supuestamente a la normalidad? ¿Cuántos quisiéramos volver a regresar ya a los tiempos donde todas las cosas nos eran comunes? ¿Cuántos estamos esperando también la oportunidad para colocar la vida en la senda anterior con nuestras actividades, con nuestras condiciones de trabajo? Pero al final estas circunstancias nos están llevando a un punto donde estamos siendo confrontados acerca de qué vamos a hacer y cómo hacerlo. La historia siempre nos ha estado hablando que hemos estado siendo impactados por diversidad de circunstancias. Crisis a lo largo de toda la historia de la humanidad se han enfrentado. Epidemias no es la única. Ha acontecido en el pasado una enorme cantidad de epidemias con una gran cantidad de estragos sobre las vidas humanas. Colapsos financieros que han propiciado para una gran mayoría de personas perderlo todo, entrar en crisis, entrar en una situación donde no saber qué hacer ni cómo hacerlo, cuando aún los gobiernos han sido incapaces de poder contener esta oleada económica que viene y genera grandes conflictos. También desastres naturales que nos han impactado, donde ya sea lluvias, terremotos, han venido a alterar el curso de la historia. Y esto confrontando a las personas para precisamente saber que todo el tiempo vamos a estar luchando con algo que está a la puerta, inesperadamente vendrá. Y es justo lo que necesitamos nosotros hoy aprender. No somos la única generación que ha enfrentado una epidemia de dimensiones mayúsculas. No somos la única generación que ha estado viviendo tiempos de crisis. El punto es cómo aprender a vivir por encima de todas estas cosas, sin negar el efecto, sin negar su impacto, pero también dependiendo de Dios para seguir adelante. Esto es lo que necesitamos hacer. No solo es enfrentar la crisis, sino superar la crisis. Y Dios tiene una enorme cantidad de recursos a tu disposición, a mi disposición, para continuar adelante. Acompáñame leyendo estos primeros 3 versos de Romanos 15. Verso 1 y 3 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí.
Qué tremendo. La Biblia nos está diciendo que un propósito prioritario en la vida de los creyentes es no vivir para ellos mismos, es vivir para agradar a quienes están a nuestro alrededor, para quienes están enfrentando de igual manera circunstancias como tú y yo. Esta es una decisión, pero también conlleva una responsabilidad. El que nuestra vida espiritual en ascenso, cuando va creciendo, no solo es vivir para sí mismo, tiene una enorme posibilidad de enriquecer a otros, de bendecir a otros, de cambiar el presente y el mañana de otros. Esto es lo importante, esto es lo relevante. Pero necesito puntualizar lo siguiente. Aunque la gran mayoría de personas enfrentamos la misma crisis, no todos la enfrentamos de igual manera. Algunos no son capaces de poder enfrentarla en esa intensidad como otros. Y esto nos está revelando que hay algunos que tienen más fortalezas que otros, que algunos tenemos más debilidades que otros. Es decir, nuestra fe no ha alcanzado a superar las circunstancias actuales y por lo tanto estamos todavía indecisos en cómo actuar. Es errático nuestro comportamiento ante las circunstancias y no sabemos cómo actuar. Para eso están aquellos que han adquirido una solidez, una madurez, aquellos que a lo largo de los años han venido preparándose, aprendiendo de su entorno, precisamente para hoy, cuando otros no tenemos la habilidad, la capacidad, la estatura, la dimensión, el peso, la fuerza, es cuando esos fuertes entran en acción para propiciar a aquellos que caminamos tomados de la mano del Señor y creemos que hay un futuro incierto, creemos que estamos en una pandemia, en una epidemia, creemos que se va a acabar el mundo cuando en realidad los que están maduros saben que no es verdad. Ese es el punto. Para eso son aquellos que están a nuestro alrededor, los que han crecido, los que nos pueden aportar una enorme cantidad de sabiduría, de revelación, de apoyo, de certeza, de fe y sobre todo un consuelo, una relación personal que propicie aprender cómo enfrentar las circunstancias que hoy vivimos. Esa es la razón por la cual Pablo le escribe a la iglesia de Roma para decirles que quienes han atravesado ya ese momento y tienen una estabilidad espiritual, emocional, física, son capaces de poder aportar, de ayudar a quienes no están viviendo una vida abundante, donde su calidad de vida ha disminuido, donde ya no son los mismos de antes, donde hoy están restringidos por las circunstancias, pero sobre todo restringidos dentro de sí mismos por la falta de capacidad para seguir adelante. Y qué grato que tú y yo hoy podemos verlo de esta manera. El propósito de la conducta de los maduros es contribuir para el bienestar de quienes todavía no llegan a ese momento precioso para superar el entorno. Y hoy estamos viviendo con una gran cantidad de creyentes, miembros de nuestra propia congregación como de otras también, en una situación lacerante, lastimosa, donde muchos están siendo afectados porque al no haber enfrentado tiempos diversos en el pasado, hoy no podemos culparles, simplemente es porque no había la ocasión o el momento para poder confrontar su fe, confrontar su crecimiento, su madurez, y es justo ahora donde estamos pasando esta situación. El propósito de apoyar es fortalecer, ayudar a quienes están en tiempos difíciles. ¿Cuánto anhelamos que la iglesia regrese una vez más a volver a ser lo que fuera? Hemos orado para que Dios nos permita volver a esa restauración y sobre todo a reintegrarnos a nuestras actividades, a nuestra forma específica y estilo de vida, pero necesito decir algo y espero lo puedas colocar con esa quietud, con esa calma y con la revelación de Dios para darnos cuenta que la reintegración será un proceso y no un evento. No podemos decir que el próximo domingo las cosas van a regresar a la normalidad. No, eso es una mentira. Necesitamos darnos cuenta que estamos por un proceso formativo que nos va a ir llevando paso a paso para ir integrando a los miembros de la congregación
en su diversidad de circunstancias que están enfrentando, y de esa manera poder conjuntarnos poco a poco, pero será vital, imprescindible la ayuda de los maduros, la ayuda de los sólidos para ir fortaleciendo a quienes no tienen esa fortaleza actualmente para enfrentar lo que para muchos de nosotros pudiera ser tan crítico, tan difícil, pero para otros no lo es de esa manera. Así que permíteme entrar hoy en la mañana. Le decía a mi esposa, parece ser que voy a dar mucho acerca de temas que tienen que ver con los aspectos emocionales, mentales, físicos, como si fuera un doctor, como si fuera un psiquiatra, que no lo soy, pero es precisamente lo que estas condiciones están propiciando. Una gran cantidad de personas donde se ha colocado esta epidemia solo ha revelado que no es lo más letal esta epidemia. Lo más letal está por venir. Lo más crítico está ya viviéndose en el seno familiar, en los hogares. Lo más difícil de poder superar, la gran mayoría de personas lo está viviendo internamente. Y es justo ahí donde anhelo llevarte, porque nosotros somos llamados para aportar, para bendecir, para propiciar que las personas conozcan, y en otras palabras, para que la iglesia, quienes están viviendo en esa estrechez, en esa falta de calidad de vida, les aportemos. Necesitamos de igual manera comprender que no todos crecemos de igual manera, que no todos poseemos la misma sensibilidad ni la misma capacidad de percepción. Nuestra fe no es la misma. Así que si tú tienes medio milímetro más de sabiduría, de fe, de madurez, de conocimiento, nos hace más responsables para aportar a otros. Y es aquí donde entramos en este detalle. Las condiciones actuales son muy propicias para despertar antiguos amos, para propiciar que reaparezcan antiguos diablos o antiguos demonios que muchas personas tenían. Las adiciones o adicciones, por lo general, siempre se desarrollan en un ambiente como el nuestro. En el aislamiento, en la soledad, es donde aparecen toda esta clase, una vez más, de condiciones que emergerán como resultado de soledad, de la falta de relaciones, de fe, de comunión, de la ausencia de la vida de la iglesia, que es la oración, el conjugarnos. Y muchos que antes pensaban estar libres, están entrando ahora en una crisis donde las antiguas adicciones que representaban las cadenas que se habían roto, hoy parece que vuelven a sujetar a quienes antes las habían despojado. Y las adicciones vuelven a repetirse con una enorme intensidad, de tal manera que quienes vivían en cierto grado de confort, de comodidad, ahora que no pueden desplazarse con libertad, que no tienen la capacidad de moverse con esa fuerza y como ellos desean, estar dentro de esos hogares está propiciando que la falta de vida espiritual está propiciando que lo interno, lo anterior, aquello que pensábamos estaba tomado de la mano, que estaba sujetado, hoy está tomando una enorme cantidad, un enorme poder sobre muchos. Las estadísticas estos días nos dicen que se han disparado las cifras como resultado de que las personas no conocen cómo enfrentar una crisis de esta naturaleza. No tienen una fuerza, un descanso, un refugio. Y aún muchos creyentes se han separado de esa fuerza poderosa que les puede dar la libertad para seguir adelante, y su refugio ahora han empezado a ser las drogas, las bebidas y todas estas condiciones que anteriormente fueron rotas y superadas, hoy están regresando intensamente, haciéndoles creer que esta es la vida, pero en realidad están viviendo bajo una esclavitud
siendo llevados una vez más, si pudiéramos aplicar este término, a Egipto con toda su fuerza y todo su poderío. Y en ocasiones se cree que es la opción número uno. No, esos son los evasores para no percatarse que están entrando en una crisis. De esta manera los matrimonios, o una gran mayoría de matrimonios, está enfrentando situaciones difíciles porque la ausencia de trabajo, la permanencia en los hogares, esto ha generado que las inclinaciones vuelvan a traer consecuencias. ¿Cómo es posible que una de las industrias más redituables, que es la porno, hoy tenemos, y yo lo escribí aquí, una porno adicción, una porno pandemia? Porque hoy gratuitamente está siendo colocada y ofrecida en internet. Es increíble. Ese es precisamente el riesgo que se tiene cuando muchos gobernadores no se percatan que tienen una bomba de tiempo ya, y en cuanto esto culmine, si es que culmina, será el peor desastre en la familia y en la sociedad, porque tendremos una gran condición de factores incidiendo en violencia, en maldad y sobre todo en una ruptura familiar. Este es un conflicto terrible que tenemos. Las condiciones que hoy se presentan son un escenario propicio para el desarrollo de todas estas condiciones, y donde una gran mayoría de personas, por no saber cómo enfrentarlo, están siendo susceptibles de ser atrapados en este contexto. Pero lo que me agrada de esta palabra que acabamos de leer es otros. Cuán importante es que aprendamos a pensar en otros. Hay miembros de la congregación que no hemos visto. Hay quienes aún no dan señales de vida, no escriben, no hablan, y por más que oremos, si tú no respondes, ¿cómo sabremos cómo estás? Nos ocupa, nos preocupa. ¿Cómo poder apoyar? ¿Cómo extender la mano? ¿Cómo poder propiciar un entorno más grato, más seguro, donde tú puedas ser levantado, fortalecido con la amistad, con la compañía, con la visita de algunos de nosotros? Esto es lo que está diciendo Pablo a los romanos. Qué importante que nosotros tengamos esa oportunidad de hacerlo. Y hay un ámbito que necesito tocar. En el libro de Filipenses 2:4, Pablo está de igual manera señalando que nuestro objetivo prioritario es propiciar el bienestar de quienes nos rodean. No vivimos para nosotros mismos, no podemos ser egocéntricos. Necesitamos dar, y lo mejor que tenemos es nuestra fe, nuestra confianza, y la madurez o la fortaleza que tú tienes es lo que otros necesitan, es lo que tú puedes compartir y será de provecho para otros. La iglesia está pensando en regresar, pero yo tengo muchas dudas al respecto. Muchas interrogantes que he estado hablando y llevando al trono de la gracia por lo mismo. ¿Cómo regresaremos? ¿De qué manera? ¿Cuántos regresarán si es que regresan? Porque este ambiente está propiciando un despojo de la vida espiritual para hacerles creer que la vida natural es lo único, cuando en realidad es a la inversa. Lo natural es pasajero, doloroso, dañino, conflictivo, perverso, y lo espiritual es glorioso, eterno y para siempre. Y yo he estado preguntándome, ¿quiénes regresarán y qué condiciones tendrán? Ese es un punto importante. Voy a darte algunas direcciones en relación con el ámbito médico que están directamente ligadas con esta condición a lo largo de nuestros días. Hay una palabra que se llama agorafobia, y tú vas a decir, ¿qué es eso? Esa palabra es la descripción de un estado mental
de las personas donde su pavor, su miedo les impide salir de casa. Agorafobia. Y yo recordé, porque desde hace muchísimos años que me convertí a esa palabra, Agora, el apóstol Pablo estuvo en Grecia, en Atenas. Y en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 17, no la busques, pero cuando la encuentres será grato. Esa palabra tiene que ver con plazas, con lugares abiertos, con avenidas, con asambleas, con reuniones de personas. El ágora es precisamente lo que estamos hablando de agorafobia. Y yo recordé hace muchísimos años y mi esposa me decía, ¿dónde? Si la vi, claro que lo dice. Y me acordé que el apóstol Pablo precisamente estaba en Atenas predicando precisamente en el ágora, es decir, frente a esas multitudes predicando el mensaje glorioso del evangelio. La agorafobia entonces está relacionado con que las personas no desean salir de su zona grata de confort, de su casa, porque tienen pavor a las reuniones masivas, porque tienen pavor a los lugares abiertos, a los lugares amplios. Y esa es una situación que está afectando a miles y miles de personas en el mundo entero. Los medios masivos se han encargado de introducir un pavor, un pánico, desquiciando sus vidas, despojándolos de lo mejor que ellos pueden tener y haciéndolos esclavos de un temor más allá de lo racional. El temor es natural porque nos permite tener un balance en nuestra vida. Pero cuando supera esa condición, nos ha arrastrado a una miseria y a una bancarrota en todos los sentidos. En otras palabras, es el miedo al miedo. No es el miedo a la precaución, es el miedo al miedo. Y lo que dispara la agorafobia es el pánico. Hoy ves a una gran cantidad de personas no teniendo vida. Dejaron de tener vida el día que les dijeron que tenían que vivir dentro de esas cuatro paredes. La psicosis, el temor, se convirtieron ahora en su vehículo que los mueve y los ha llevado a la cárcel, a una vida limitada. Pablo nos está diciendo entonces que aquellos que son mayores o que tienen esa fortaleza nos ayuden para ir saliendo de este entorno y comprendiendo que no todos enfrentamos de igual manera las crisis, porque a algunos nos afecta de una o de otra manera, y los sólidos tienen la responsabilidad de amarnos, de alentarnos, de no señalar, de no recriminar, de no condenar, sino por el contrario, paso a paso llevarnos, pero no dejarnos ahí. Déjame decirte la otra cosa. El otro punto que es vital, los maduros tienen la responsabilidad de llevarnos hacia arriba, no dejarnos en ese lugar, no permitirnos, aunque nosotros queramos, permanecer ahí. Porque nosotros cuando estamos bajo esas condiciones elegimos mal y vamos cada día en un descenso. Pero el propósito es llevarnos adelante. Así que el ágora es el agorafobia, el miedo a las asambleas. Es increíble que aún se tenga miedo por ir a la iglesia. Y esto es lo que está sucediendo. Hay otra palabra, y esto es necesario que tú y yo lo conozcamos como cristianos, porque ¿cómo podremos ayudar a las personas si no sabemos qué están viviendo? Si no sabemos cómo lo enfrentan, si no sabemos cuáles son sus términos, sus señales, sus síntomas, no podremos ayudarles. A nosotros nos toca, a algunos pastores, estar hablando sobre estas cosas y tenemos que adentrarnos en tratar de conocer los porqués, los cómo, para poder apoyar a las ovejas y a las personas a nuestro alrededor. Pero estos son los síntomas que se están viviendo como resultado del terreno susceptible para que broten estos temores a causa de la inyección enorme de una mercadotecnia que se está vendiendo a través de todos los medios masivos, exasperando, más bien incrementando una gran cantidad de números para que las personas vivan más sujetas a esos números que a su calidad de vida. El pánico se ha convertido en el medio masivo para gobernar a las personas.
No fuimos llamados a vivir en temor. Necesitamos ser prudentes, algo que debo reiterarte. No podemos ignorar las circunstancias, no podemos ignorar lo que estamos enfrentando, pero no podemos vivir bajo ese contexto de pavor, de temor. Necesitamos darnos cuenta que hay una vida más abundante. Así que esta situación también conlleva a otro aspecto, déjame decirte, que se llama enoglofobia. ¿Qué es eso? Es el temor a las relaciones sociales. Qué tremendo, qué difícil. Cuando fuimos creados para estar en comunión, en relación, no fuimos creados para vivir en aislamiento. Esto no es la obra de Dios. Dios nos llamó a vivir en sociedad, a vivir en armonía, a vivir en comunión. Pero debido a estas condiciones, esta palabra, enoglofobia, que significa el rechazo de tener contacto con las personas, es lo que nos están infundiendo, es lo que está emergiendo, y muchos, mujeres como hombres, están experimentando estas circunstancias y no saben lo que están viviendo, no conocen cuáles son sus síntomas y piensan que están bajo un estrés, que también es parte de, pero necesitan darse cuenta que su primer problema es que el pánico les ha hecho creer que las personas son adversarios, que las personas no son dignas de estar con ellos, que las personas representan un problema, una amenaza a su seguridad. Eso es lo que está sucediendo. Wow. Y declaraciones como denuncia a su vecino, esa es otra de las peores que podemos encontrar. ¿Te estás dando cuenta que los maduros necesitan ayudarnos cada día para ir superando las condiciones y no infundirnos más temor, y no señalar ni tampoco coartar nuestra libertad ni limitar nuestra vida espiritual? Por el contrario, se requiere ese proceso amoroso, de amor fraternal, del abrazo, del cariño, de la palabra, del aliento, de una llamada, y si es posible, ¿por qué no una visita física? Lo necesitamos. Lo único que podrá contrarrestar todas estas cosas es orar. Es creer que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Es darnos cuenta que el Espíritu Santo, al habitar en nosotros, puede producir esos frutos maravillosos para irnos desligando de cuanto desea limitar nuestra calidad y estilo de vida. ¿Sabes? Hay 3 factores muy impactantes: la ansiedad, el temor y el estrés están destrozando las vidas, la familia por completo. Y hay otra palabra que necesito compartirte: hiperansiedad. Yo tengo que leer y estudiar para poder compartir estas cosas contigo. Y es la excesiva necesidad de estar haciendo algo para tratar de contrarrestar el temor que se está viviendo. Por ejemplo, la hiperansiedad implica estar vigilando siempre por la puerta, estar vigilando las noticias, tener que ir al baño a lavarte las manos continuamente, tener que estar usando jabón, tener que estar usando antibacterial, estar buscando la forma de cómo tratar de disipar aquella condición que ellos no saben que están viviendo, pero que está limitando su vida, afectando su mente, afectando su corazón, afectando su calidad de vida. Y esa hiperansiedad es uno de los enemigos más peligrosos que puede acabar con la felicidad, con la armonía de un matrimonio y de una familia, y también de la vida misma. La ansiedad es el enemigo silencioso más letal que hoy podemos encontrar. Eso ha generado que muchas personas decidan salir por la puerta falsa, por no saber cómo enfrentar estas cosas. Esa es la razón que los cristianos necesitamos seguir levantando la bandera, seguir levantando el mensaje de amor, de libertad, de fortaleza, de confianza, de fe, sabiendo que Dios tiene en sus manos nuestro presente y nuestro mañana. Qué importante que nosotros no nos sustraigamos del entorno, sino por el contrario, darnos cuenta que si Dios te tiene de pie hoy, no es para jactarnos, no es para decir, lo hicimos, es para decir, Señor, ¿cómo sirvo? ¿A quién aliento? ¿A dónde? ¿Cómo? Es lo que necesitamos nosotros hacer. De tal manera
que la ansiedad ya no venga a convertirse en el gran problema en nuestra vida. La iglesia va a tardar tiempo para volver a reintegrarse. Nuestras actividades de iglesia van a demorar. Y al que más le duele es a mí, déjame decirte. Yo no puedo concebir cómo puede alguien decirse pastor y no tener ovejas. ¿Cómo puede decirse pastor y no tener a ese grupo de hombres y mujeres que Dios le ha conferido para alentar, fortalecer, alimentar? A mí me pesa. Pero hay condiciones de las que no podemos eludir. Pero tarde o temprano tenemos que aprender también cómo superar estas situaciones. Tendremos que aprender cómo vivir, no solo enfrentando la crisis, superando la crisis. Y esto también tendrá que ver con decisiones, convicciones y con acciones. La iglesia está en el proceso de volver a formarse como anteriormente la habíamos visto. Algunos entran en crisis con problemas mentales, emocionales, otros con crisis, pero a todos ellos la respuesta sigue siendo que los brazos de nuestro Dios están extendidos para fortalecer, para consolar y para traer libertad. Tú y yo somos parte de la solución, no parte del problema. Tú y yo somos los que conocemos la palabra, los que Dios nos ha permitido este proceso de fe. Saber que no estamos exentos de atravesar los tiempos de crisis. Como siempre en algunos círculos se dice que fuimos creados solo para vivir como reyes, no es verdad. Hoy te estás dando cuenta que no estamos exentos de las tribulaciones, pero el Señor dijo, yo estaré con ustedes en cada una de ellas. Dios espera que nosotros cumplamos el propósito. Somos la extensión de sus manos, los que pueden tocar, los que pueden hacer realidad, los que pueden hacer visible ese amor. Tú y yo somos su voz que puede compartir ese mensaje, esas palabras de aliento, de fortaleza. No permitamos que nuestro entorno limite nuestra calidad de vida. Amemos a quienes están atravesando esos momentos difíciles y decidamos accionar. Si tú no puedes ir, puedes hablarle por teléfono, puedes enviar un mensaje, puedes alentar a distancia, puedes decir todas aquellas cosas para que su vida tenga calidad, una calidad de vida a la cual fuimos llamados. Las enfermedades mentales, emocionales van a ser una de las grandes condiciones en las que nuestro entorno social no solo ya está enfrentando, sino en cuanto esto tenga un poquito más de libertad, se van a disparar increíblemente. Y por una parte tú y yo ya estamos anticipadamente recibiendo del Señor revelación para saber cómo actuar, de qué manera ayudar a otros y principalmente a los miembros de la fe. Que esta sea una de nuestras prioridades, servir a otros, vivir para otros. Eso dará que la madurez que tenemos esté en esa concordancia, en esa armonía de lo que creemos y lo que hacemos. Que esto sirva para darle gloria a nuestro Dios. Recuerda lo que dice la Biblia, en Él haremos proezas. En el Señor está nuestra fortaleza y nuestra libertad. Quiero invitarte para dos cosas. La primera, que Dios nos ayude a ir separando ese temor, ese pánico de la prudencia, porque necesitamos ser prudentes, pero no vivir bajo ese contexto de pavor, de temor. Y la siguiente oración será, Señor, ayúdanos para servirte, para caminar llevando a otros libertad, no jactándonos de una posible libertad o de una fe superior, no. Por el contrario, para poder decir en humildad, Señor, así como me has levantado, ayúdame para ver a otros de pie como lo estoy yo.
¿Quieres orar conmigo? Padre, los tiempos son una avenida donde surgen cambios, donde las crisis se mueven a una velocidad distinta, con un enorme impacto. No negamos lo que hoy enfrentamos, pero cuánto necesitamos la revelación y la sabiduría para saber guardar la prudencia y abstenernos de caer en ese temor que limita nuestra calidad de vida. Nos duele que otros hermanos no alcanzan a comprender el por qué están pasando internamente ansiedad, temor, por qué su vida no tiene la calidad que antes requería. Oramos para que tu Espíritu Santo propicie esa libertad, Señor. Que tu amor pueda levantarlos, Padre Celestial, con tal intensidad, con tal fuerza, para que sus ojos puedan mirar hacia los cielos y darse cuenta que su Padre amoroso tiene el control de todas las cosas. Padre, cuánto deseamos servirte, cuánto anhelamos volver a unirnos como iglesia, Señor, que desconocemos el día y la hora. Pero amamos ese día, Señor, en que llegue el tiempo de vernos cara a cara, de estar juntos una vez más y que ninguno nos falte, Señor, porque estaríamos incompletos sin ellos. Fortalece su proceso a cada uno de los miembros de la congregación, para que, lejos de permanecer en casa, vuelva esa pasión intensa para estar contigo en tu casa y con los tuyos, mi Dios, para que realicen sus actividades con la fuerza, en el poder de tu Espíritu Santo, y decidan seguir adelante. Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo y lo que harás. Gracias, mi Dios, te bendecimos, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor.